Muy bien. Saludos a todos. Mi nombre es John Jairo Velázquez Velázquez. Soy licenciado en Educación Física para la Educación Básica de la Universidad del Tolima en convenio con la Universidad del Magdalena. Hice una maestría en Informática Educativa con la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, Venezuela. Y actualmente me encuentro cursando segundo semestre, ya en la parte final, de doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín en Maracaibo, Venezuela. Tengo una experiencia de aproximadamente 20 años como docente, de los cuales 10 los he dedicado o fueron dedicados al sector privado, y los últimos 10 he estado vinculado a la educación con el sector oficial, con el Estado. En ese largo tiempo de experiencia y de compartir pedagógica con estudiantes y docentes y padres de familia, me ha llevado a reflexionar y en algunos momentos también a comparar lo que ha sido la educación pública con la educación privada, y noto que hay cierta diferencia, por lo menos en los resultados que obtienen los estudiantes de una y de otro. Parece que los estudiantes de la educación privada son un poco más juiciosos, más dedicados, y los estudiantes de la educación pública pues un poco más tranquilos. Esto se debe también en gran medida o en gran parte al contexto social y económico en el cual se desenvuelve. Un niño del sector privado pues tiene ciertas comodidades, ciertos elementos, ciertos recursos que el estudiante de la educación pública difícilmente podría tener acceso a ello. Entonces eso podría ser una explicación al por qué los resultados en la educación privada pues son más altos que en la educación pública. Hoy quiero compartir con ustedes un poco también acerca de mi experiencia como docente investigador. La investigación es un camino, un proceso, una ruta, una metodología en la cual estamos inmersos todos los docentes, desde el grado que orienta en el grado preescolar hasta el docente, inclusive el docente del grado 11, está en constante investigación, ya sea de manera directa o de manera indirecta, puesto que de alguna manera siempre estamos preocupados por mejorar nuestro quehacer en busca de nuevas estrategias. Pues eso implica de alguna forma un proceso, aunque sea rudimentario, pero al fin y al cabo un proceso de investigación. En esta tesis doctoral he abordado el tema de la práctica docente, específicamente en lo que tiene que ver con los maestros de educación física, recreación y deporte, porque es que hay algo que llama la atención y debe ser de reflexión y de preocupación para nosotros los edufísicos, que a veces se comenta de que los profesores de educación física poco hacen desde el punto de vista pedagógico, y se dedican más que todo a la parte lúdica, a la parte deportiva, a la parte de formación o de estructuración de equipos, y la parte pedagógica, la parte cognitiva sobre todo, pues se olvida un poco. Entonces lo que quiero es indagar aquí al interior del municipio de Maicao, en La Guajira, Colombia, cómo está ese quehacer docente del maestro de educación física, a fin de, mediante un proceso de recolección de datos, de parámetros que indiquen el nivel de desempeño en el cual nos encontramos los docentes, poder plantear algunos lineamientos en cuanto a cómo debe ser la práctica de educación física para mejorar la calidad educativa en el municipio. Para esto he abordado 3 ejes temáticos. Uno tiene que ver con evaluación educativa, el otro tiene que ver con desempeño docente, y un tercero que tiene que ver con práctica pedagógica, evaluación educativa y calidad educativa. Disculpen ustedes la interrupción ahí. Bien,
En cuanto a práctica educativa, el Ministerio de Educación Nacional en Colombia ha direccionado desde el gobierno central los criterios que deben cumplir los maestros hasta por allá el año 1991 y a comienzos de la década de los 90, para no especular. Los lineamientos curriculares eran emanados del Ministerio de Educación y inclusive los planes de área eran entregados por el Ministerio de Educación para que los docentes los desarrollaran. A partir de la ley 115, ley o el Marco General de Educación de 1994, pues se le comenzó a dar autonomía a las instituciones por medio de un proyecto educativo institucional para que diseñaran sus propios planes de área y planes de asignatura. Esto le daba cierta contextualidad al proceso pedagógico y al proceso formativo de los docentes en las escuelas según las características propias de la región. Esto ayudó para que los maestros pues comenzáramos a mejorar nuestro quehacer. Se comenzó a partir de 1998 a establecer unos lineamientos curriculares en todas las asignaturas. Luego en matemáticas, ciencias, en sociales, en lenguaje, se emanaron, y otras como inglés, se emanaron unos estándares básicos por conjunto de grados. Y últimamente, a partir del 2014, han aparecido unos derechos básicos de aprendizaje. Sin embargo, asignaturas o áreas como educación física, como recreación y deporte, pues quedaron solamente con los lineamientos curriculares y no es más de lo que se ha promovido o se ha hecho desde el gobierno nacional para mejorar esta área. Entonces, los docentes tomamos esos lineamientos curriculares y con base en ellos pues diseñamos en nuestras clases. Pero este diseño o esta planeación muchas veces se queda en el papel, porque nos encontramos con instituciones donde no hay espacios para desarrollar la asignatura. No hay canchas, por ejemplo, no hay un espacio amplio donde los estudiantes puedan hacer una sesión de entrenamiento o alguno de los deportes populares que se desarrollan o simplemente ejercitar el cuerpo, y esto torpedea de alguna manera el trabajo. También se han encontrado planes con temáticas, por ejemplo, como tenis, como natación, que simplemente se hacen o se estructuran como un requisito de la administración, pero lo que se lleva a la práctica pues es muy poco. En cuanto al tema de evaluación, los docentes en Colombia estamos clasificados en dos estatutos. Un estatuto que rigió hasta el 2002 para nuevos docentes y un estatuto que a partir del 2002 todo docente que iba ingresando al magisterio pues tenía que acogerse a ese nuevo estatuto. Pues bien, en ese nuevo estatuto aparecen unas normas, unos criterios, unos parámetros para la evaluación, y cada docente anualmente es evaluado al interior de la institución educativa. El señor rector es el responsable de este proceso y se apoya en los coordinadores para que mediante o previo demostración por parte del docente de un portafolio de evidencias en cuanto a lo que ha sido su quehacer, entonces él le va asignando una valoración en por lo menos 7 o 8 aspectos propios de su quehacer diario. Esta evaluación en muchos casos pues tiende a ser amañada por parte de algunos rectores y también genera de alguna forma cierta expectativa en el maestro y de alguna forma lo inquieta a lo largo de todo el año el no saber si al final de año va a pasar o va a aprobar o a desaprobar su evaluación. Finalmente, la investigación aborda el tema de calidad educativa, un tema también bastante álgido, bastante discutido, y de lo cual puedo comentar, por ejemplo, que hay dos concepciones frente a lo que es la calidad educativa. Para el gobierno, calidad educativa en Colombia es tener el salón lleno, trabajar 6 horas de permanencia en la institución educativa y cumplir con
ser director de grupo, asumir responsabilidades en proyectos obligatorios y fundamentales. Eso es calidad educativa para el gobierno. Y para el maestro, calidad educativa es que hayan salones amplios, que existan los recursos didácticos para el desarrollo de las actividades, que los salones no sean tan numerosos. Entonces, como que hay una brecha entre lo que para el gobierno es calidad educativa y para el docente también es calidad educativa para poder ejercer su trabajo. Entonces, en esos tres grandes bloques de ejes temáticos se va a pasar la investigación y espero verles pronto para hablarles de los resultados de esa linda investigación. No me despido sin antes invitarlos a investigar, que debe ser un propósito de cada maestro en su quehacer como docente. Muchas gracias.